Bueno, vamos a seguir nuestra serie. Estamos aprendiendo sobre el nuevo hombre. Está siendo muy edificante. Yo estoy, la verdad que sintiendo como el Señor abre, ¿no? Corre la cortina de la revelación y seguimos aprendiendo sobre esto tan maravilloso, ¿no? Descubrir ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha creado en nosotros por su Espíritu. Yo creo que no hay cristianismo sin la revelación del nuevo nacimiento, sin conocer y entender qué es lo que hemos recibido en Cristo Jesús, la bendición enorme que supone que Jesucristo nos haya vuelto al diseño original, ese diseño que se perdió en Adán, cuando Adán y Eva pecaron, y Cristo Jesús ha hecho posible que nosotros podamos volver a ese diseño nuevo, que es ni más ni menos que el nuevo hombre, la nueva naturaleza, Cristo formado en nosotros. Pero claro, es todo un mundo conocer esa nueva dimensión del Espíritu, es un mundo conocer ese nuevo ser que Dios ha creado en nosotros, y creo que vamos a estar toda la vida, por lo menos en esta dimensión, en esta vida natural, terrenal, vamos a estar descubriendo ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Dios ha creado en nosotros. Y hemos visto ya estos días, dale para adelante a una, hemos visto, en esta enseñanza ya hemos visto el primer punto, su naturaleza es espiritual. También vimos y cerramos la semana pasada que fue creado este nuevo hombre y esta nueva mujer, fue creado según Dios. Y hoy quiero que veamos que el nuevo hombre, la nueva mujer que Dios por su Espíritu Santo crea en nosotros, ha sido creado para buenas obras. Puedes decirle al de al lado, tú has sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Sabes que en el ser humano natural, que no conoce a Dios, aún esas buenas obras que a veces hacemos, siempre tienen una motivación ególatra, incluso cuando lo hacemos simplemente por sentirnos bien, o por sentir, quizá sentir el reconocimiento de la gente por lo que hacemos, o que se nos reconozca que hemos sido altruistas, que somos gente buena, ya están mal. Ya es una motivación insana, ya no es una motivación que da la gloria a Dios, sino que busca el ser reconocido, ¿no? Entonces, incluso en el mundo natural vemos como hay mucha gente que es muy altruista y que tienen grandes fortunas y que dan a grandes causas, pero siempre dice 1 Corintios 13 que aun si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, ni siquiera entregando nuestra vida por una buena causa, si no lo hacemos con la motivación correcta, si no lo hacemos como hay que hacerlo, no sirve de nada. ¿Y cómo hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el Espíritu. Hay que hacerlo en la nueva naturaleza que Dios nos da, porque esa naturaleza en esencia es Dios en nosotros y Dios es amor. Amén. Entonces, es muy poca relativamente la cantidad de cristianos que han entendido lo que significa fehacientemente y verdaderamente lo que significa nacer en el Espíritu. De hecho, yo desde pequeño oí en la iglesia lo que era nacer de nuevo, nacer en el Espíritu, y aún ni siquiera cuando llegué a ser mayor tuve una comprensión de lo que era hasta que no se me reveló por el Espíritu, valga la redundancia, no se me reveló, no tenía una comprensión. Era como algo que era como un símbolo para mí, como algo simbólico, o sea, nacer de nuevo, sí, vale, nacer de nuevo, pero ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso en profundidad? Y hoy día hay un entendimiento muy superficial dentro del pueblo cristiano de este mensaje, y como no se entiende, muchas veces no lo valoramos. No valoramos la importancia del nuevo nacimiento. Y yo le pido a Dios su bendición para poder continuar explicando estos misterios que ya han sido revelados. Esto no es nada, nada nuevo, ya están ahí en la palabra. Con esta enseñanza yo no estoy corriendo la cortina de una gran revelación, es algo que Jesucristo ya corrió el velo hace 21 siglos y Dios ha dado un espíritu de entendimiento a la iglesia, nos ha dado a nosotros un espíritu de entendimiento y nos ha revelado los misterios, solamente que tenemos que orar para que el Señor nos dé
un espíritu de sabiduría, de ciencia, de revelación para poder administrar todos los tesoros que el Espíritu quiere revelarnos. Amén. Aleluya. Así que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Para entender la vida en el espíritu tenemos que creerle al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? Todo esto es por fe, ¿verdad? Para nosotros la fe no debe ser un dogma o una tradición, sino que la fe debe ser una realidad viviente. Cuando entendemos cómo se nace en el espíritu, podemos saber cómo se vive en el espíritu, cómo se piensa en el espíritu, cómo se anda en el espíritu, cómo se crece en el espíritu y cómo se da fruto en el espíritu. Esto es esencial que lo sepamos. La Biblia nos da mucha revelación acerca de cómo es el nuevo hombre o el hombre interior. Y hemos visto, como sabéis, dos aspectos acerca de este nuevo hombre. Su naturaleza es espiritual, fue creado según Dios, y ahora la Biblia también nos dice para qué fuimos creados por Dios, y dice que es para buenas obras. Y vamos a ver el texto que afirma esta gran verdad. Efesios 2:10 dice, es Pablo dirigiéndose a los hijos de Dios, dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿qué es una hechura? A ver, una hechura es algo que se hace, ¿no? O sea, una hechura es una creación. Ahí tenemos otra evidencia de que el hombre nuevo, la mujer nueva, no es una mejora de tu vida pasada, ni siquiera es una transformación. No. No es una transformación de tu vida pasada. Es una obra nueva, es una hechura, es una nueva creación. Se puede usar la palabra transformación refiriéndose a la simiente santa, pero no lo quiero hacer debido a que es una palabra que a mí cuando hablamos de transformación parece que es limitada y puede insinuar que el nacer de nuevo es una simple transformación y no es una transformación. La vida pasada es vida pasada y nacer de nuevo es otra vida que Dios nos da diferente. No sé si me entiendes, ¿verdad? O sea, no es tu pasada manera de vivir renovada, ni es el viejo, la vieja mujer o el viejo hombre que se convierte de repente en joven. No, es un nuevo hombre, es una nueva mujer que Dios crea en nosotros. Y esto es algo que tiene que quedar bien grabado en nuestro corazón para entender cuál es la dimensión de la vida que Dios nos ha dado. No es una reforma de tu vieja manera de ser. Es un hombre nuevo, es Cristo en nosotros. Aleluya, por su Espíritu. Así que tenemos que cambiar quizá el vocabulario. La Biblia usa la palabra transformación para referirse al crecimiento del hombre nuevo. ¿Entiendes? O sea, la Biblia usa la palabra transformación para referirse al crecimiento de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, pero no para hacer alusión a su nacimiento. Está ahí el texto en Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro hombre interior, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se entiende esto? Amén. Muchas veces yo escucho mensajes como, Cristo te cambia. Yo era un borracho y me cambió. Y eso puede ser verdad. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué dejé de ser un alcohólico? ¿Por qué dejé de ser un hombre que tomaba alcohol o que era un borracho? ¿Fue debido a que Dios me mejoró el hábito? ¿O que me cambió el vicio? No. ¿Qué es lo que pasó? Yo dejé de emborracharme, dejé de ser un alcohólico porque el Espíritu de vida de Cristo Jesús me libró de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Lo entendemos, verdad? Entonces, es que Dios a través de la ley del Espíritu de vida abole otra ley que opera en mi cuerpo, que es la ley del pecado. Porque una ley solamente se puede vencer con otra ley superior. Entonces, la ley de vida en Cristo Jesús es superior a la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida toma en nosotros la ley del pecado y la somete. Eso no es una mejora de la vida pasada, ni es un barniz, ni es una pinturita que Dios le da a nuestra vieja naturaleza. Dios no pone remiendos. Somos hechura suya. O sea, Cristo Jesús clavó nuestra vieja naturaleza en la cruz y la mató. ¿Entiendes? Cuando cargó con todos nuestros pecados, ahí fue el fin del hombre viejo. Y esto
lo recibimos por fe. Amén, ¿entiendes, verdad? Tú tienes que recibir la muerte de tu viejo hombre, ese que era cabezón, ese que era egoísta, ese que era con todas las cosas que no sé, mentiroso, embustero, mujeriego, no sé cuántas cosas que pueden ser, ¿no? Que son tendencias y que nos llevan al pecado. Todo eso Cristo lo clavó en la cruz. Amén. Y esto tienes que creerlo y hacerlo tuyo, hacer tuya esa verdad. Dios no pone remiendo, somos una nueva criatura. El espíritu religioso nos ha hecho mucho daño y por años nos hemos empeñado en decirle a la gente que hemos cambiado. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ven nuestro cambio y queremos explicar a la gente que hemos cambiado y le explicamos que es gracias a un encuentro personal con nuestro Salvador, y lo hacemos muchas veces de una forma muy superficial, quizá porque a la gente lo que más le llama la atención es el cambio de tu conducta exterior, ¿verdad? No lo que más le llama la atención es que tú has cambiado. O sea, José era de una manera y ahora es de otra. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces lo explicamos tan superficialmente que la gente no entiende realmente lo que ha sucedido. No podemos quedarnos en lo superficial. Debemos explicar por qué hemos cambiado de conducta. O sea, yo debo explicar que soy una nueva creación, una nueva hechura, y que esa nueva creación es la que está produciendo ese cambio de conducta. O sea, que no soy el de antes, soy otra persona nueva en Cristo Jesús. Porque tratar este asunto superficialmente, ¿sabes qué pasa? Que ha hecho que la gente piense que ser cristiano es solo dejar los vicios y luchar contra los malos hábitos. Esto hace que la gente venga a la iglesia, se vista como los cristianos, haga todo lo que hace un cristiano, lea la Biblia, ofrende, diezma, y digan, como hago todo lo que hace un cristiano, soy cristiano. Pero se puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano, porque para ser cristiano tengo que nacer de nuevo. ¿Entendemos, verdad? Y es cierto que todas esas cosas hay que hacerlas, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Tiene que haber unos efectos exteriores que son evidencia de que algo ha cambiado en mi interior. Es cierto que tenemos que hacer todas esas obras, pero el cambio no ocurre en el viejo hombre. Lo que pasa es que Dios pone algo en nosotros que no teníamos antes y que nos da la capacidad, una nueva creación que tiene esas obras. Dice ya, preparadas de antemano. O sea, hemos leído porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Dice qué? Creados, ¿verdad? No dice cambiados. ¿A qué no? No dice porque somos hechura suya, cambiados en Cristo Jesús. No, dice creados. Dile conmigo, creados. Quiero que quede esto bien claro. La Biblia dice además que llevamos la imagen del que nos creó, pero no dice creados en Adán, dice creados en Cristo. ¿Amén? Porque creados en Adán son todos los hombres nacidos de mujer, pero creados en Cristo solo los que han nacido del Espíritu Santo. Amén. Somos una nueva creación. Tenemos que separar la naturaleza nueva y la vieja. ¿Sabes que Dios no toca a la vieja naturaleza? Lo único que Dios hace con el hombre viejo es someterlo para que no se enseñoree de nuestro cuerpo mortal. Dice Romanos 6:12, mira, no reine, para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir malos deseos. Nuestras concupiscencias son nuestros malos deseos. ¿Entiendes, verdad? Ahora, en nuestra naturaleza antigua, la tendencia nuestra es obedecer a Dios. Seamos sinceros. Si somos sinceros, nuestra respuesta es que en nuestra vieja naturaleza, nuestra tendencia no es obedecer a Dios. Yo me pasé un montón de años siendo un rebelde, sin causa, igual que muchos de vosotros, sin obedecer a Dios, porque no me nacía obedecer a Dios. Pero en el nuevo hombre sí anhelamos no solamente obedecer a Dios, sino que anhelamos servir a Dios. Entonces, ahora entendemos que hemos sido creados en Cristo Jesús para servir y obedecer a Dios. Esas son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano? Nuestra obediencia y nuestro servicio.
Entonces, cuando yo camino en el Espíritu, cuando yo camino en la naturaleza nueva, en el nuevo hombre, en la nueva mujer, estoy cumpliendo el propósito por el cual fui creado y estoy caminando sobre las obras que ya Dios preparó de antemano. Pero cuando ando en la carne, ¿entendemos? Imagínate, por ejemplo, mira, para que lo veas así, sabes que yo soy muy peliculero. Imagínate que llaman a Tony Stark. ¿Sabéis quién es Tony Stark, no? Iron Man. Entonces lo llaman y dice, hay un problema, están invadiendo un país y tienes que ir a poner a librar a todo un pueblo que está rodeado por un ejército de malos malísimos, ¿no? Y entonces Tony Stark dice, vale, voy a salvarlos. Y Tony Stark entonces aparece allí con su traje de corbata, sus gafas de sol y se pone allí a intentar salvar ese pueblo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Mari qué? Lo matan. Ahora, si Tony Stark se pone el traje de Iron Man, el último, el guapo, el chulo, y aparece por allí con su traje, ¿qué hace? Los salva a todos, ¿o no? Pues claro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos ponemos a hacer las obras, esas buenas obras, porque Tony Stark quería salvar a ese pueblo, pero cuando va en su naturaleza, no puede. Ahora, cuando va con la armadura, sí puede. Nos pasa exactamente igual a nosotros. Nosotros podemos querer hacer buenas cosas, pero cuando las hacemos con nuestra carne, con nuestra naturaleza, no podemos vencer. Pero cuando las hacemos revestidos de Cristo, entonces tenemos esa armadura poderosa que nos protege a nosotros y que nos hace cumplir el propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Entiendes, verdad, el ejemplo? Entonces, ¿qué es hacer buenas obras? Es hacer las obras de Dios en el Espíritu. Es vivir en todo de acuerdo al carácter del Padre. ¿Cómo llamamos a una persona que hace las buenas obras que Dios preparó de antemano? Obediente a Dios. Es una persona que vive la vida de Dios. Es una persona que está constantemente conectado en su espíritu con el Espíritu de Dios. Esto quiere decir que el nuevo hombre fue creado para obedecer a Dios y para hacer buenas obras. Cada vez que tú caminas en el Espíritu, que caminamos en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, que caminamos en el nuevo hombre, en la nueva mujer, estamos obedeciendo a Dios. Por eso Dios insiste tanto, constantemente, a través de los escritos de Pablo, de que caminemos en el Espíritu, andad en el Espíritu, revestidos del nuevo hombre, despojados del viejo hombre. Entendemos, ¿verdad? Así que el versículo dice que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esas buenas obras que hacemos, ya Dios las preparó de antemano para que las hagamos. Esto es tremendo. Esa es la razón por la que la Biblia dice vestíos del nuevo hombre, en Efesios 4:24. Y también nos exhorta a que andemos en el Espíritu. En otras palabras, cuando la Escritura dice despojaos en Efesios 4:22, lo que nos está diciendo es quítate la ropa del viejo y ponte la ropa del nuevo, que es blanca, que es santa, que es justa, que es una ropa que obedece a Dios. Y cuando la usamos, estamos andando en la naturaleza que Dios nos dio. Por ejemplo, mira estas dos fotos. Esta es nuestro viejo hombre. De esto es de lo que Pablo quiere que nos despojemos. Que nos despojemos de esa vestidura y que nos vistamos del nuevo hombre. Que nos vistamos bien, bien limpitos. ¿Sabes que nuestra vieja naturaleza echa olor? Es andrajosa, somos muy feos, ¿verdad? Pero cuando nos revestimos de Cristo, estamos impecables. Ahí, como un dandy. Así nos quiere ver el Señor, revestidos con la nueva naturaleza. Lo dice Efesios 4:24, dice vestíos del nuevo hombre. Y en Efesios 4:22 dice que nos despojemos de nuestra vieja naturaleza. O sea, lo que Dios nos está diciendo, quítate esa ropa que huele mal. Quítate la ropa del viejo hombre y ponte la ropa del nuevo que es blanca, que es santa, que es justa, que obedece a Dios. Y cuando la usamos, estamos andando en la naturaleza que Dios nos dio. Amén. Así que las buenas obras, esto es interesante, o sea, las buenas obras no son nuestras. Si te das cuenta, no son nuestras. No somos nosotros las que las fabricamos, esas buenas obras. Las obras se operan a través de nosotros, pero la realiza el Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que tú llegues a un lugar y que nadie te conozca
y que de repente te adopten como si fueras de la familia. ¿Cómo puede pasar eso? ¿De dónde salen esas obras? ¿Es que nosotros somos así? No, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso la iglesia es un cuerpo que se expande por todo el mundo. Es una gran familia. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu, caminamos en esas obras que Dios tiene preparadas de antemano. Entonces tú llegas, como por ejemplo han llegado ellos a un país y Dios ya tiene las obras, ya tiene la gente preparada, que no nuestra, no la fabricamos nosotros, Dios ya las tiene preparadas. Y entonces cuando ese pueblo, esos hermanos caminan en el Espíritu, entonces pueden hacer las obras que Dios tenía preparadas de antemano. Y así es como tenemos que movernos en esa dimensión, ¿entendemos, verdad? Qué bueno es Dios. Cómo Él tiene todo preparado. Solo necesitamos que nosotros nos despojemos de nuestro egocentrismo, de todas nuestras obras viejas, de nuestra carne, de nuestro vestido que nada más que mira a nosotros mismos y nos pongamos el traje de Cristo Jesús, nos pongamos el carácter, la naturaleza de Dios para poder caminar en esas obras que Dios preparó de antemano. Amén. Dios las obra. Si nosotros nos encargamos de estar en el Espíritu, Dios obra a través de nosotros. Y cuando dice que Dios las preparó de antemano, quiere decir que cuando Dios me hizo nacer de nuevo y me dio una nueva naturaleza, en esa naturaleza, Dios, en esa naturaleza que puso dentro de mí, puso, por ejemplo, vamos a hablar de la obediencia, ¿no? Puso la obediencia. Entonces, no es que yo voy a ir adquiriendo obediencia poco a poco, a medida que crezco, sino que la obediencia, ese fruto, ya está en mi nueva naturaleza, en mi nuevo hombre, esperando a que yo ande en el Espíritu para que se manifieste la obediencia en mí. Por ejemplo, cuando en el embarazo, ahora que está Dailín embarazada, ¿verdad? Ernest. Por ejemplo, cuando en el embarazo, ese ser pequeñito, que cuando vas a la primera, nada más que oyes el latido y pum, 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 que va como una moto, dices, tu madre mía, ¿aguantará eso? ¿Sabes que el latido del corazón de los niños es más rápido que el nuestro? Conforme vamos creciendo, el latido es más lento. Claro, la primera vez que yo escuché el latido de mis hijos, que eran nada, que tenían 2 meses de embarazo, o por ahí. Claro, le pusieron eso y yo oí el latido y digo, yo, madre mía, este revienta. O revienta a su madre. Digo, madre mía. Entonces, cuando en el embarazo ese ser pequeñito al cual se llama principio cigoto comienza a crecer, después se convierte en el feto y por ahí sigue hasta cumplir el periodo de gestación y nace el bebé. Pero en la fase inicial de su concepción, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí en los genes, en la genética, en los genes está la información de ese ser que va a nacer y sus características, cómo va a ser, antes de nacer. O sea, es decir, por más que tú quieras crecer, si ahí en esos genes dice que tú vas a medir 1,5 metros, hasta ahí vas a llegar. Porque ya está programado en tu código genético. Si dice que vas a tener los ojos verdes, vas a tener los ojos verdes. Si dice que vas a ser propenso incluso a algunas, y eso está ya demostrado, a tener algún tipo de temperamento, ya viene en tu código genético también. Si vas a ser tendente a tener alopecia, si vas a ser obesito, si vas a ser delgadito, si vas a ser moreno, ya está escrito en tu código genético. Ahí, justamente cuando se produce la fecundación. Pues del mismo modo, cuando Dios crea en nosotros ese hombre espiritual, o sea, la nueva naturaleza, ya Dios nos equipó a ti y a mí de todo y lo preparó para las buenas obras que de antemano Él quiere que nosotros hagamos. ¿Entiendes, verdad? Entonces, no somos nosotros los que hacemos las obras, sino que cuando tú y yo andamos en el Espíritu, esa obediencia, por ejemplo, estábamos hablando de la obediencia, comienza a manifestarse en nosotros porque el Espíritu Santo que vive en nuestro interior hace brotar el fruto de la obediencia en nuestro hombre espiritual, en nuestra mujer espiritual. ¿Amén? Ningún ser humano tiene la capacidad de realizar buenas obras. Estas provienen del Espíritu obrando en nuestra vida. Por eso Jesús dice que, digamos, Lucas 17:10 dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, porque toda la gloria
pertenece a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. El nuevo hombre posee las cualidades de Dios, posee el fruto del Espíritu, o sea, posee el fruto del Espíritu, el carácter de Dios para realizar las buenas obras que fueron hechas por Él de antemano. También a este hombre espiritual le fue dado fe. Dice, conforme a una medida. O sea, quiere decir que Dios no solamente nos dio las buenas obras para que anduviésemos en ellas, sino que también nos ha repartido una medida de fe donde está la convicción de aquello que no vemos para poder cumplir el propósito de Dios. O sea, que hasta la fe no la da Dios. O sea, Él prepara las obras y también Él prepara las obras de antemano para que caminemos sobre ellas y también Él nos da la fe para que tengamos fe para ir sobre esas obras. ¿Entiendes, verdad? Esto es tremendo. Él nos repartió una medida de fe donde está la convicción, esa convicción que nos permite ver lo que no vemos para poder cumplir el propósito de Dios. Fijaos que más adelante dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme, ahí está, a la medida de la fe. O sea, existe una medida de fe. ¿Cuándo se nos repartió esa fe o esa medida de fe? Pues cuando el Espíritu Santo hizo esa obra de regeneración en nosotros, o sea, cuando nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo recibimos la fe en la naturaleza nueva que Dios crea en nosotros. Amén. Tenemos que entender en cuanto a la relación y a la posición del hombre con Dios. Esto es algo interesante. Relación y posición. O sea, Cristo nos ha devuelto a una relación y nos ha otorgado una posición. ¿Cuántos están contentos por eso? Y tenemos que entender esto. Cristo en la cruz logró para nosotros una nueva posición ante el Padre. Mira, dale para adelante, Marcos. Gracias, hijo. Mira, posición. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? ¿Cuál es la posición de ese nuevo hombre que Dios, esa nueva mujer que Dios pone en nosotros? Bueno, nuestra posición es que somos hijos de Dios. Somos salvos, somos justificados y somos aceptados por el Padre. Amén. Ahora, ¿cuál es esa relación a la cual accedemos gracias al sacrificio de Jesucristo en el nuevo hombre? Ya podemos empezar a disfrutar de esa relación íntima con el Padre. Ya podemos experimentar la vida nueva. La vida nueva es eterna porque Dios es eterno, pero es una vida que ya podemos empezar a vivir. No es eterna porque la vamos a empezar a vivir en la eternidad. ¿Entiendes, verdad? O sea, la vida de Dios es una vida que tú y yo ya podemos empezar a experimentar. Hay mucha gente que no entiende esto y piensa que esa vida eterna la vamos a empezar a disfrutar después de que partamos de aquí y muramos y resucitemos con Cristo. No, la vida que Dios nos da es una vida eterna porque Dios es eterno, pero es una vida que ya podemos disfrutar aquí. Y es Cristo en nosotros, esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Amén. También tenemos una nueva relación para con Dios, como he dicho. En el presente comenzamos a disfrutar de esa relación cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo obra esa obra maravillosa en nuestro interior. Así que ahora mismo tú y yo, volviendo a la posición, estamos en gloria en cuanto a la posición, pero también estamos en gloria en cuanto a la relación. ¿Entiendes, verdad? Estamos en justicia en cuanto a la posición, hemos sido justificados y estamos en justicia también en cuanto a la relación. O sea, el precio ha sido pagado, tengo acceso al Padre, no hay nada que me impida estar delante del Padre porque la sangre de Cristo me hace acepto delante del Padre. ¿Entiendes? O sea, estamos en justicia en cuanto a posición y estamos en justicia en cuanto a relación con Dios. Estamos en santidad en la posición también porque Cristo logra santidad para nosotros y estamos en santidad en la relación con Dios. ¡Aleluya! Ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y decir, Abba, Padre, ¡aleluya! Amén. Y es en el Espíritu que podemos hacer todas esas cosas. Por eso tenemos que echar fuera de una vez el error de en medio nuestro y no continuemos tratando de vencer el pecado, mejorando el carácter o tratando de transformar el temperamento, porque eso es un engaño del enemigo. ¿Entiendes lo que digo? La religión, la religiosidad ha tratado de hacer eso por muchos años, intentar de alguna manera maquillar, intentar transformar de alguna manera nuestro viejo carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser,
pero es una pérdida de tiempo. Porque eso es un engaño del enemigo. Tenemos que echar fuera ese error de en medio nuestro y no podemos continuar tratando de vencer el pecado, mejorando nuestro carácter o tratando de transformar nuestro temperamento. Nuestro temperamento va a seguir siendo siempre el mismo. Porque nuestro temperamento siempre va a tener la misma inclinación porque nadie puede cambiar el temperamento. Hay formas de educar, hay formas de mejorar el temperamento. Ahí está la psicología, ahí está la sociología, que están intentando, de alguna manera, este desastre de ser humano en el que nos hemos convertido, intentar de alguna forma educar o mejorar el temperamento, pero es algo temporal, nunca va a ser definitivo. ¿Entiende lo que digo, verdad? Por eso no podemos perder el tiempo ¿os acordáis del ejemplo de la cerdita? El ejemplo que os puse de la cerdita. No podemos perder el tiempo intentando apartar y guardar a la cerdita en casa, bañarla, perfumarla, domesticarla. ¿Por qué? Porque en el primer descuido, ¿dónde va a acabar la cerda? Se va a ir al barro. ¿Por qué? Porque esa es su tendencia, esa es su naturaleza. Su naturaleza, aunque tú la tengas perfumada, en cuanto dejes la puerta abierta, ¡bum!, se va al charco a revolcarse. Y así es nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre se va al barro del pecado a revolcarse, porque es su naturaleza. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? Intentar siempre encerrar a ese tigre, a ese cerdo que llevamos dentro. Me sabe mal decir cerdo. Pero encerrarlo, maquillarlo, depilarlo, no sé, perfumarlo. Pero ¿qué pasa? Que si no le cambias el corazón, su naturaleza al cerdo, en cuanto abres la puerta, el cerdo, ¿dónde va? ¡Fiu! Por eso yo prefiero, en vez de no hagas esto, no toques esto, no hagas, prefiero que la gente se enamore de Cristo y que Cristo les cambie el corazón. Amén. Gloria a Dios. Se tienen que cambiar las predicaciones de hoy día muchas veces, porque cuántos sermones a veces escucho exhortando a que cambiemos el temperamento, a que si tenemos una debilidad en cierta área, que hagamos ejercicios mentales, incluso he escuchado, ¿no? O hacer ejercicios religiosos. Y nos pasamos todo el día meditando en nuestra debilidad para ver si podemos vencer la inclinación, pero es una gran mentira, porque lo primero que hace es centrarte en tu debilidad. Estás todo el día pensando en que eres tendiente a ver pornografía o a cualquier cosa que pueda ser tu debilidad o a mentir, y estás todo el día fijado ahí. Si tenemos ataduras sexuales, por ejemplo, de drogas o de cualquier otra índole, y el Señor no nos liberta, nunca seremos libres. El otro día no sé quién me decía, ¿no? Estaba hablando de un chico que habían conseguido llevarlo a un centro, que estaba enganchado a la cocaína. No sé quién me lo dijo. Y duró 3 días. Él intenta, él sabe que es malo, él quiere salir de ahí. Pero está 3 días allí en el centro y es un centro cristiano, pero si Dios no hace la obra, ¡pum!, y se le revela y él nace de nuevo, no va a poder tener la fuerza. A los 3 días se fue del centro. ¿Entendemos, verdad? Tiene que ser Dios quien nos liberte a través de su Espíritu Santo, porque si no, nunca vamos a ser libres. Incluso podemos simular un cambio y aparentar delante de todo el mundo que lo hemos logrado, que hemos logrado cambiar, pero nuestro corazón y nuestra conciencia siempre viven oprimidos. ¿Tú sabes cuánta gente hay que quizá ha empezado a ir a una iglesia porque ha visto, oye, esta gente vive bien? Oye, esto funciona, esta gente, oye, a mí me gusta esto, me gusta lo que escucho, pero no ha nacido de nuevo. Y entonces están ahí y tú los ves que están incluso 1 año o 2 años yendo a la iglesia, que parecen cristianos, que parece que han recibido al Señor en su corazón, pero realmente de repente, o sea, se sienten oprimidos. Porque ser cristiano sin nacer de nuevo es duro, es difícil. Ahora, cuando lo hacemos en el Espíritu, dice el Señor Jesús, que su carga es fácil, su yugo es fácil y su carga es ligera. No nos cuesta servirle al Señor cuando caminamos en el Espíritu, porque el Espíritu está siempre dispuesto para las cosas de Dios. Pero si no vives oprimido, vives con un montón de normas que te caen encima de repente, con una naturaleza que es un tigre de dentro de ti, que nada más que quiere lo que el tigre quiere, y te tienen enjaulado. Pero si le cambiamos el corazón al tigre, dice Ezequiel que el Señor pondrá un corazón nuevo dentro de nosotros.
Ese corazón nuevo es el Espíritu de Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Es esa nueva naturaleza que ya no necesita jaulas, sino que necesita la libertad del Espíritu para expresarse, lleno de santidad, lleno de hermosura, lleno, fuera del pecado, para que tú puedas ir a una playa y veas a las chicas en bikini y no se te van los ojos para ningún lado. Pero claro, como somos unos carnales que no hemos nacido de nuevo muchas veces, pues la religión tiene que decir, no vayas a la playa. ¿Entiendes, verdad? No hagas esto, no te acerques aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu. Jesús pudo caminar por todos lados. Jesús llegaba y llegaba y se relacionaba con los publicanos, que eran lo peor que había. Se relacionaba con las prostitutas, se relacionaba con todo el mundo. ¿Por qué? Porque él era un hombre, el hombre 100% perfecto, el hombre del Espíritu, sin pecado. Y esa es la posición que Dios nos ha dado, esa es la relación que Dios nos ha devuelto en Cristo Jesús. Amén. Hoy podemos vivir en esa libertad. Gloria a Dios. No en la opresión que nos produce estar ahí intentando de alguna manera sujetar nuestra carne. Yo he visto, por ejemplo, cómo los espíritus se apoderan de las personas y adormecen incluso sus conciencias a medida que van pecando. Una buena ilustración, esto, por ejemplo, es algo que pensaba y meditaba. Estoy leyendo Génesis y me viene este pensamiento de repente. Por ejemplo, una buena ilustración es el espíritu de mentira. Todo hombre es mentiroso. Sí, o sea, ¿quién no ha mentido? Todos somos mentirosos. ¿Quién no le ha dicho a su madre cuando era pequeño, nene, ¿por qué ha hecho esto? No, yo no he sido. Es algo que sale espontáneo. Cuando al hablar decimos algo contrario a lo que sabemos que es verdad. Mentimos, y no solamente mentimos, no solo con palabras, sino también a veces con nuestra actitud mentimos, o hasta con el silencio mentimos. No diciendo, callando, ¿no? También podemos mentir. Y hay muchos que consideran que hay grados de mentira. Nunca has oído decir, bueno, pues es una mentirijilla piadosa, ¿no? Es por un buen fin, ¿no? Y creen que una buena motivación del corazón convierte la mentira en verdad, o que es menos mentira. Y de esta manera una mentira blanca es medio verdad, y así te comienzas a meter en un lío y comienzas a mentir. Primero una mentira blanca, luego una mentira verde, luego pasas a una mentira lila, luego ya empieza a ser negra. Y yo me imagino al diablo viendo a ese tipo de personas y dice, mira cómo van esos ejercitando su naturaleza carnal, mira cómo van creciendo. ¿Y sabes qué pasa después? Que mucha gente que empieza así con este tipo de mentiras, caen en un espíritu de mentira de manera tan arraigada que luego se les hace difícil hablar verdad, hasta en lo mínimo. Yo conozco gente así, ¿no? Gente que llega un momento que hasta se cree sus propias mentiras. Yo tengo un amigo que yo lo oía hablar y decía, llegábamos a un sitio y se ponía a hablar con la gente y decía, no, claro, sí, porque yo conozco a este, conozco al otro. Y yo decía, ¿cuándo has conocido todo eso? Pero el tipo llegaba, se metía tanto en el papel que tú lo veías y tenía 4 vidas. Y a veces mezclaba las vidas. Yo decía, madre mía, qué capacidad tiene este hombre de creerse. Porque yo creo que llega un momento que se metió tanto en el papel que hasta él se lo creía. Pero fíjate cómo, mira, estaba leyendo Génesis, las Escrituras nos muestran, por ejemplo, cómo Abraham, ¿os acordáis cuando mintió cuando dijo que Sara era su hermana? O sea, omitiendo que era su esposa. Y lo que primero fue una omisión, no digo que es mi esposa porque tengo miedo a que me la roben, ¿no? Lo hizo por conveniencia. Al paso del tiempo que pasó, que se convirtió en una característica de su familia. Fíjate si es importante esto. Porque ¿qué pasó con Isaac? Vemos que tiempo después Isaac, como herencia de su padre, hizo exactamente lo mismo, mentir. Y todos conocemos lo que pasó con el hijo de Isaac, ¿no? Jacob. Fijaos cómo el significado de Jacob, el nombre de Jacob es usurpador y engañador. O sea, no solamente era un gran mentiroso, sino que también fue un usurpador y un engañador. Ningún ser humano está exento de pecado, porque su naturaleza es pecaminosa.
El asunto estriba en cuáles pecados practicamos. Quizá yo no soy mentiroso, pero tengo otras cosas, ¿verdad? Quizá tu problema no es la mentira, pero a lo mejor es el orgullo, o no sé. O en los hombres, por desgracia, y esto es algo que es una pandemia, de verdad. Es la pornografía, el sexo, que está haciendo estragos. Por desgracia, digo. Así que tenemos que llevar cuidado, porque cuando nos ejercitamos en las debilidades, abrimos puertas que luego no podemos cerrar nosotros mismos. Necesitamos ayuda. Y en la vida cristiana la victoria la da el Espíritu. El vivir pegado a Cristo y no confiar en la carne, porque la carne es débil. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo hay que resistirlo con firmeza, poniendo cerrojos de hierro en Cristo Jesús para que no entre, porque la carne es muy traidora. Fíjate lo que dice el profeta Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay quienes dicen conocer la carne. Por ejemplo, los psicólogos, los sociólogos, que estudian todo lo relativo a las relaciones humanas, todo lo relativo a la conducta del hombre, etc. Han desarrollado ramas, incluso de estudio, y diversas teorías acerca del comportamiento del hombre, y ahí están estudiando por años. Muchos incluso que oyen a todos estos gurús, a todos estos psicólogos, guían sus vidas dependiendo de los enfoques que ellos dan en sus escuelas o en sus vídeos. Pero esta ciencia siguen siendo, para mí, son experimentales. ¿Por qué dices esto, Josué? Porque la naturaleza humana está dañada y cada vez se hace más complicado estudiar la naturaleza del hombre. Tú puedes entender, por ejemplo, que cada mañana nos levantemos con un hombre que ha matado a su mujer y a su hija. ¿Cómo puedes analizar eso? Tú puedes analizar que un chico de 7 años haya tomado en Estados Unidos un revólver y haya matado a su profesora. ¿Entiendes lo que digo? Por eso todo lo que los sociólogos y los psicólogos están intentando ahí sacar como para ver cuál es la conducta del ser humano y están intentando matar moscas a cañonazos porque resulta que quieren poner parches y no se dan cuenta porque es todo experimental, porque el ser humano dice que la maldad va en aumento. Y cada estudio que hacen se queda obsoleto enseguida porque viene una cosa detrás que es peor. La Biblia dice, ahí en Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, cada día aparecen nuevas ramas de estudios del comportamiento, dependiendo de en qué aspecto de la conducta estamos hablando. Ahí o se enfocan en un aspecto o en otro, pero todavía no se ha dicho la última palabra porque nunca van a llegar a entender el corazón depravado de la raza humana. No hay quien entienda la mente del hombre. Son muchas las esferas, las capas de un ser humano. ¿Os dais cuenta que yo siempre digo, un ser humano es lo más complicado que hay en el mundo? Es todo un universo cada ser humano. Y mientras más se estudia, más se complica, porque el pecado va en aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos enseña que el pecado es un germen maldito que ha calado en la parte más profunda de las facultades humanas y desde allí salen todos los venenos mortales, porque como serpiente venenosa es lo que tenemos dentro. Y esa es la razón por la que necesitamos cada día andar en el Espíritu. Tenemos que conocer todo lo que Dios nos ha dado. Y no solamente eso, sino que tenemos que fortalecernos en nuestro hombre interior, en nuestra mujer interior. Y tenemos que alimentar esa simiente santa que Dios ha puesto en nosotros, de tal manera que no haya cabida en nuestra vida para la carne, ni aún el diablo tenga nada que decir de nosotros. ¿Amén? ¿Queremos conquistar eso? La Escritura dice que debemos velar y estar firmes en la fe para poder vencer al diablo, para poder someter esa vieja naturaleza que tenemos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra nueva naturaleza. Constantemente beber de la copa de la gracia, y si nuestra copa está rebosando, olvídate del diablo, porque no hay tentación que él pueda traer a tu vida si tu copa está rebosando, si tú estás lleno constantemente de esa agua bendita que es la gracia de Dios, que es la capacidad de Dios, que es el hombre nuevo, la mujer nueva en ti. Amén.
Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes que Dios no tienta a nadie? El diablo nos tienta sencillamente en nuestros malos deseos. Por ejemplo, si soy mentiroso, como hemos dicho, o si soy un hipócrita o me gusta robar, eso estará siempre ahí. Eso va a estar ahí siempre en tu viejo hombre, en tu vieja mujer, porque está viciada esa naturaleza. Y por muchos ejercicios que hagamos, dice 2 de Pedro 2:22, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero la naturaleza que es según Dios es de continuo, va de continuo al bien, va de continuo a Dios. Entonces, en vez de concentrarnos tanto en el perverso Adán, vivamos en el santo Jesús. Amén. Ese santo Jesús que vive en nosotros. Quitemos los ojos de nuestra debilidad y miremos la perfección de Jesucristo. La carga nos la da el diablo para desalentarnos, porque sabe que nosotros no podemos sobrellevarla. El Señor no nos pide que llevemos nuestras cargas, Él nos pide que la echemos sobre Él. Aleluya. Y a mí eso me da mucho consuelo, hermanos. Así que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice la Biblia, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Amén. Dile a que tienes al lado, tú tienes la mente de Cristo. En el espíritu, tú tienes la mente de Cristo. En el espíritu constantemente estamos creciendo en fe, porque Dios la aumenta. Amén. Dile, tú tienes fe, hermano. Aunque no lo creas, tienes fe. Y me gusta mucho algo porque los apóstoles, cuando, ¿os acordáis ahí en Lucas 17, creo que es versículo 5, los apóstoles nunca le pidieron al Señor, danos fe. ¿A qué no? ¿Qué le pidieron? Aumentanos la fe. O sea, ellos ya tenían fe. Sabían que tenían fe. No necesitaban fe. Necesitaban que Dios le aumentara la fe. Es como si hubieran dicho, haznos crecer en ese nuevo hombre. Haznos crecer en esa nueva mujer que nos has dado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Yo quiero crecer, Señor. Queremos crecer, Señor. Aumenta, Señor, la vida del Espíritu en nosotros. Aumenta la fe en nosotros, Padre. Sabemos que tú nos has dado una medida de fe, que nos has dado el hombre nuevo, la mujer nueva, Padre. Queremos caminar en esas obras que tú tienes preparadas de antemano, Señor, para que caminemos en ellas. Danos la oportunidad cada día, Señor, de poder, Señor, experimentar esta vida maravillosa que tú nos has dado, Señor. Que alejemos de nuestra vida las obras de la carne, que nos despojemos de nuestro viejo hombre, Señor, y nos revistamos de Cristo cada día. Porque ahí somos más que vencedores, Señor. Yo te bendigo, te doy la gloria y te doy toda la honra a ti, Señor, y gracias por revelarnos este mensaje, por revelarnos tu palabra, Señor. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube y que Dios te bendiga, mi hermano.